Hola a todos, mi nombre es Ryan Reboredo. Voy a hablar de las propuestas estructurales de Humberto Sagredo y Carlos Vega, que tienen unas diferencias importantes con las propuestas estructurales más aceptadas sobre estructuras perceptivas. Primeramente voy a hablar un poco de las estructuras más aceptadas. El estudio de estructuras perceptivas, que se diría que comienza con Cooper and Meyer en 1960. Copeland Meyer ofrece una visión holística de la música, es decir, el estudio del ritmo involucra todos los elementos musicales, todos los elementos que puede encontrar en la partitura. Su definición de ritmo es, el ritmo puede definirse como la manera en que se agrupan uno o más pulsos no acentuados respecto a uno acentuado. Entonces él define el valor de acentuación como un valor atractivo, de atracción para pulsos no acentuados. Y la acentuación se define por todos los valores armónicos, melódicos, rítmicos, contrapuntísticos, texturales. Y todos ellos deberían definir si un pulso es acentuado o no. Estas reglas son un poco ambiguas, él mismo lo menciona, y muchas veces hay que tomar decisiones a priori. Él indica, cuando los grupos en el nivel rítmico primario se organizan en patrones compuestos y extensos, los niveles rítmicos superiores son creados. Esta es la definición propia de jerarquización estructural. Es una definición tomada un poco a priori, no hay ninguna razón científica de por qué las estructuras deben estar subordinadas. Y eso va a ser muy influente en los trabajos posteriores. Años más tarde, el trabajo de Leto y Jackendorf amplía el trabajo estructural de Cooper-Meyer, lo incorpora, pues incorpora las nociones jerárquicas de Cooper-Meyer en las reglas de grupos bien formados, es decir, que no pueden haber grupos solapados, sino solamente subcontenidos. Y aplican principios perceptivos para definir preferencias de formación de grupos. Lo aplican a proximidad, cambio, intensificación, simetría, paralelismos, que son aplicados a los elementos musicales encontrados en la partitura. Adicionalmente, incorporan los elementos de análisis schenkeriano con la gramática generativa de Chomsky, de donde defienden con mayor razón la idea de que las estructuras deben estar jerarquizadas y subordinadas unas a otras. Ahí está el esquema pues, típico de Leffert y Jackendorf. Los punticos son niveles de acentuación. En Cooper-Meyer teníamos solo pulso acentuado o no acentuado. Aquí vamos a tener distintos niveles de acentuación. Igual se ven los grupos subcontenidos y se ve cómo tienden hacia una estructura profunda. Los aportes de Henry Schenker, en su aporte, aunque no es un análisis estructural perceptivo, pues él toma la idea de que lo acústico debe ser una referencia muy importante para entender la música. Y a partir de eso, desarrolla su análisis por distintos niveles que van desde el superficial, donde está la música, hasta una estructura profunda, que la estructura profunda se supone que se va desplegando jerárquicamente hacia una estructura intermedia y las estructuras superficiales, y todas las estructuras superficiales están subordinadas a una estructura profunda. Henry Schenker pues es muy claro de que su posición es muy nacionalista y que todo esto viene pues de una larga tradición centroeuropea. Por otro lado, mencionaré brevemente a Leonard Bernstein, que de nuevo, aunque no es estructural ni perceptivo, pues él se enfoca en lo acústico y él aplica la gramática generativa de Chomsky para hacer lo que yo pienso que es un análisis motívico muy interesante, un análisis temático, donde los elementos profundos son los elementos subyacentes, pues motivos melódicos, frases, progresiones, y esos elementos profundos van a organizar a toda la obra, toda la superficie de la obra. Entonces tiene que ver mucho con un análisis motívico.
aunque no sea ni estructural ni perceptivo, pues sigue manteniendo la idea de las jerarquías. Los autores precedentes son muy importantes porque han sido traducidos al español y han sido muy influyentes en Latinoamérica. Pero hay otros autores también muy importantes, hay un montón, pero estoy mencionando a Carl Schachter, Joel Ester, porque en todos ellos estudian mucho lo que son las irregularidades de esa supuesta regularidad, las asimetrías, subdivisiones irregulares, desplazamientos, cambios de duración, patrones métricos conflictivos, y también utiliza mucho la idea del concepto de metric dissonance, disonancia métrica, acuñada por Charles Seeger, y luego utilizada por Maury Yeston, Richard Cohn y Harold Krebs. Todos han sido estudiosos de las estructuras perceptivas, y disonancia métrica refiere justamente a la manera en cómo las estructuras se escapan de cierta regularidad. La regularidad, escaparse, salirse de la irregularidad, es lo que llaman la disonancia métrica. Y es un término que ha sido muy común en los estudios de estructuras perceptivas en inglés. En Latinoamérica hay dos trabajos importantes de Francisco Croft con María Carmen Aguilar y luego de María Carmen Aguilar sola. Pues ambos mantienen un poco la tradición de Copara Meyer, de trabajar con elementos los elementos de la partitura, este, y de las formas clásicas. Pues, ¿no? Por ejemplo, en el primer trabajo, propuesta para una metodología de análisis rítmicos, pues definen las acentuaciones en tres ejes fundamentales: ejes de duración, ejes de altura y ejes de intensidad. Que se supone que dan origen a todas las formaciones musicales. Y María del Carmen Aguilar pues profundiza también en elementos formales como son la introducción, exposición, la parte elaborativa, transitiva, recapitulativa, como ejemplos de aplicaciones de los procesos perceptivos de reiteración, cambio, retorno. Ahora, voy a comenzar a hablar de Carlos Vega. Carlos Vega, aunque es de nuevo previo al análisis de estructuras perceptivas, a los aportes de la Gestalt, su análisis está muy enfocado al análisis de lo acústico. Y su obra, derivada del estudio de la música popular argentina, y su obra que también es como herramientas para la composición, pues él critica muy claramente todos los conceptos regulares que hemos heredado de la tradición centroeuropea. Dice: no estamos hoy frente a una crisis de la melodía, sino ante la decadencia de la antigua simetría melódica. Ya hemos visto cómo se extienden a las frases imperfectas y cómo se explica y abarca sus combinaciones irregulares. Aún podemos darle mayor extensión. Como he dicho, su obra se dedica a estudiar todas las irregularidades, desplazamientos, asimetrías, que demuestran que las simetrías que hemos heredado no son funcionales para la música popular. Dice: nosotros creemos que la melódica culta europea antigua se funda en las estructuras regulares. Estos ejemplos que hallamos en los siglos inmediatos pasados serían restos de aquellas construcciones mensurales. Ya vamos a hablar de cuáles son un poco esas estructuras antiguas. Y por último cito a Vega. Dice: la incomprensión de las formas y la insuficiencia de la notación tradicional son dos hechos que se alimentan recíprocamente desde hace siglos. El planteo de una notación consecuente con sus propios principios habrá revelado las formas. La comprensión de las formas por audición, es caso mío, conduce a un sistema científico de escritura. Ya sabemos que la notación tradicional trastueca acentos, altera al extremo de presionar en el compositor hasta que le hace modificar la forma pensada. Él es muy insistente sobre estos conceptos, y pues como dice él, como él trabaja por la audición, su sistema pues tiende a ser, él pretende es un sistema científico, no es un sistema pues académico heredado, sino un sistema impuesto por la audición.
por el análisis de lo acústico. Pues desde el canto gregoriano, la música religiosa pues tenía un ordenamiento bastante regular, el gran ritmo gregoriano se llama, donde en el nivel elemental pues los neumas se agrupaban en incisos, los incisos se agrupaban en miembros, los miembros se agrupaban en frases y las frases se agrupaban en períodos. Cada uno de estos segmentos tenía su intención de esfuerzo o de reposo que se debían equilibrar mutuamente. Todo es una estructura jerárquica perfecta. Esta teoría pues llegó hasta el clasicismo europeo, y de ahí pasó a, pues, por ejemplo, a la forma sonata muy extendida. La forma sonata se compone de exposición, desarrollo y reexposición. La exposición se compone de introducción, primer tema, puente modulante, segundo tema y coda. El primer tema se compone después de una primera frase que puede ser fácilmente subdividible en antecedente consecuente o pregunta-respuesta, miembro pregunta, miembro respuesta, y cada una de estas partes también se puede encontrar subdividida en dos partes simétricas, inciso pregunta, inciso respuesta. Y a todo esto se le cierra una frase síntesis que es la que cierra el primer tema. El segundo tema, pues igualmente se puede descomponer jerárquicamente en varias frases. Así que vemos que la estructura sonata y la teoría tradicional de las frases es bastante regular, es bastante simétrica y es bastante jerárquica. Por otro lado, Humberto Sagredo Araya, con muchos aportes interdisciplinarios, te voy a mencionar dos trabajos de él, El núcleo melódico. En el núcleo melódico, pues él defiende la idea de que la melodía es un concepto mucho más natural que el concepto de nota. Pues este concepto ya lo hemos visto pues en Vega, y que la nota pues es una abstracción histórica. Entonces la melodía es mucho más importante a nivel de lo acústico, o la frase a nivel de lo acústico, que el análisis por notas. Entonces aquí vemos una diferencia muy importante respecto a las teorías más aceptadas que dividen todo, pues el elemento fundamental es la nota. Em, Otro artículo muy importante, El ritmo de la música venezolana. Él propone un análisis perceptivo del ritmo del 4 en el joropo venezolano. El 4 pues, es un ritmo que se rasga rápidamente, hacia abajo apagado, hacia arriba apagado. Si él aplica el principio perceptivo de los elementos semejantes se relacionan entre sí. Entonces él los coloca en distintos niveles y a cada nivel le coloca una duración pues, entre los elementos semejantes, que es el esquema que está allí mostrado. Este, es un análisis muy simple y se ve clarísimamente que las estructuras no son subordinadas. Juan Francisco Sanz también ha aplicado la teoría de Sagredo al merengue venezolano. El merengue venezolano tiene distintos tipos de rítmicas, de agrupamientos rítmicos, y lo que hace que los elementos puedan ser percibidos de una manera muy compleja, en posiciones muy complejas, los patrones del bajo, del pulso, de la miola, todos son patrones que tienen distinto comportamiento y pues puede ver que no son necesariamente jerarquizados. Yo mismo en el 2006 extendí la teoría de Sagredo a muchos más ejemplos académicos y populares, en el libro Física de la Música. Este, si lo aplico, por ejemplo, a dos casos de música académica, el primer caso el preludio de Bach, el segundo caso la melodía de Beethoven, pues en cada caso se puede ver, por aplicación simple de principios de semejanza, que se forman estructuras que no son jerarquizadas, sino una especie de polifonía estructural, como ya lo había mencionado Joel Lester. Este, Eso va a ser un elemento muy común en los análisis estructurales según el modelo de Sagredo. Lo puedo aplicar también a otros tipos de rasgado, el bailecito. Pues hay tres tipos de rasgado, A, B, C. Cada uno tiene su análisis estructural mediante el esquema de Sagredo. Y en todos los esquemas se puede ver una diversidad estructural, una polifonía. Cada estructura tiene su propia referencia,
y no hay ninguna jerarquización de estructuras. Puedo aplicar el mismo esquema a la base de samba en guitarra, ¿verdad? En el nivel uno pues está la base de la guitarra, el esquema básico. En el nivel 2 pues agrupo a las notas más largas, que serían las negras. En el nivel 3 agrupo a las corcheas, por su referencia particular. Y en el nivel 4 agrupo a las notas del bajo. Entonces se puede ver de nuevo que tenemos una polifonía estructural, no hay nada de estructuras jerarquizadas. Y este esquema se repite pues, en muchos casos. Tengo también el ejemplo del bombo de chacarrera en Argentina. No solamente se aplica a la guitarra, se puede aplicar a la melodía, al ritmo, a todo se puede aplicar el esquema de Sagredo. Y siempre va a dar una especie de polifonía estructural bien compleja. Luego vemos el análisis del tambor requinta de Chimbaquela en Venezuela. De nuevo vemos que el esquema repetitivo tiene una descomposición estructural bien diversa. En el esquema 1 tenemos la clave de Chimanguele. En el esquema 2 tenemos el tambor, el toque del tambor, propiamente dicho transcrito. Esquema 3, 4 y niveles 3, 4 y 5 tenemos la descomposición estructural en niveles. Se puede ver lo mismo, diversidad estructural y pues no hay ninguna jerarquización. Por último caso, estudiaremos el cóndor pasa. Este, mm, eh, en el nivel 1 estoy colocando pues las notas repetitivas que tienden a ser la, do, mi. Y en el nivel 2 estoy colocando los acentos, por ejemplo, acentos graves, relativos y también acentos agudos en la sección B. Entonces siempre vamos a ver una polifonía estructural, vemos que no están las estructuras jerarquizadas cuando aplicamos los principios perceptivos directamente. Para concluir, diremos que las propuestas de Vega y Sagredo demuestran una corrección de procedimientos respecto a una premisa que no se ve ninguna justificación, que tiene un antecedente nacionalista, pero que no es aplicable pues, a todo tipo de música, como lo dice el mismo Schenker, y mucho menos a Latinoamérica. También he mostrado que el caso de Sagredo es aplicable a muchos otros ejemplos de música, tanto popular como académica. En mi libro Física de la Música y en mi página pueden ver muchos seguimientos que le hago a esta teoría. Este, mm, Otra diferencia importante es que la propuesta de Sagredo es una herramienta de análisis más que un sistema de análisis. Herramienta de análisis significa que se hace una aproximación a la música de acuerdo a la visión del analista, pues, ¿no? Y sistema de análisis, en el caso de Lefrat y Jackendorf, es que te proponen todas las reglas y se supone que toda la música ha quedado analizada por esas reglas. Entonces es una diferencia muy importante. Em, y también se ve esto porque los elementos en Lefrat y Jackendorf, una vez que son asumidos dentro de un tipo de acentuación, ya no tienen que ver con el resto de la obra. Por ejemplo, una nota ya no tiene que ver con el resto de las notas musicales. En cambio, la herramienta de análisis sí permite mucho más interconexión entre una nota y el resto de la obra desde distintos análisis o distintas aproximaciones perceptivas que se pueden hacer. El ejemplo de Sagredo también puede incorporar los otros conceptos de acentuación que han sido utilizados previamente y que ciertamente son muy útiles. Y por último, que la propuesta de Sagredo pues, permite visualizar, lo he mostrado en todos los ejemplos, lo que es una optimización estructural, es decir, las estructuras tienden a ser diversas, las estructuras tienden a ser variadas, contrario a lo que se pensaba que las estructuras tienden a ser regulares. Y esto lo defiendo en el análisis y también aplicado a la creatividad como una característica de la música. La estructuración diversa, la riqueza estructural como una característica musical que se puede probar en el análisis y en la creatividad. Por eso pienso que las propuestas de Sagredo y pues, previamente de Vega son muy importantes para entender la música latinoamericana. Muchas gracias.